Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar intervalos de confianza de medias poblacionales utilizando Excel. En este esquema vemos los tipos de intervalos de confianza. Tenemos media poblacional, es un tipo. Tenemos también proporción poblacional y tenemos la varianza. En este video solamente explicaré media poblacional con dos casos. El primer caso es cuando tengo una desviación estándar poblacional conocida. Por eso tengo el símbolo sigma. Y aquí utilizaremos la distribución normal z. Y el segundo caso es cuando tengo una desviación estándar poblacional desconocida. Entonces utilizaré una distribución t. Vamos a comenzar con el primer caso, que es desviación estándar conocida. En este caso, como ya debemos conocer o debemos saber cuál es la desviación estándar, aquí estoy colocando 4000. Tengo un conjunto de datos. Este conjunto de datos es de 70 datos, como se puede observar. Y por lo tanto tengo que calcular la media muestral. La media muestral es x barra. Entonces voy a utilizar la fórmula promedio. Abro paréntesis y selecciono todos los datos. Cierro paréntesis y observen que ya tengo la selección de A1 hasta A70. Enter. La media muestral, vamos a ponerle aquí muestral, es de 9312. Aquí vamos a ponerle desviación estándar poblacional conocida, que en este caso son 4000. Vamos a calcular un margen de error. Vemos que la fórmula para calcular el mínimo y el máximo de estos intervalos de confianza es x barra, o sea, la media muestral, más menos el valor z, que es de acuerdo a un nivel de confianza, y tenemos la desviación estándar poblacional, ¿sí?, que se multiplica este z entre la raíz de n. Para calcular este valor o el valor z podemos usar la fórmula de distribución normal inversa. Lo voy a colocar aquí nada más para que tengamos la función, que sería con s, ¿sí? Pero vamos a hacer algo más práctico con el margen de error. Es decir, nos va a dar la función, una función de Excel, toda esta operación. Obviamente le tenemos que dar el intervalo de confianza. Observen que en la fórmula de abajo tengo x barra más menos margen de error. Eso es lo que vamos a calcular aquí con la siguiente fórmula, que sería la función intervalo punto confianza punto norm, y vean que me pide un valor de alfa, ¿sí? Nos van a dar, voy a quitar la fórmula un momento, voy a colocar el nivel de confianza. Este nivel de confianza también es un dato que nos dan en los ejercicios. Por ejemplo, puede ser del 95%. Entonces, el valor de alfa, el 95%, entonces el valor de alfa será 5%. ¿Ok? Entonces, ya podemos calcular el margen de error con la siguiente función. ¿Qué nos pide la función intervalo.confianza.norm? Vamos a abrir paréntesis y nos pide un alfa. El alfa es del 5%, 0.05, una desviación estándar poblacional conocida, que es en este caso 4000, y el tamaño de la muestra. Como son 70 datos, voy a colocar 70 y ya tengo la función completa para calcular el margen de error. El margen de error será 937.042. Y entonces lo único que tengo que hacer para calcular el mínimo y el máximo será la media más menos el margen de error. Entonces vamos con el mínimo. En el mínimo voy a restar la media muestral menos este margen de error. Y listo, con la resta nos va a dar ese valor mínimo del intervalo de confianza. Vamos al valor máximo. Ahora a la media le vamos a sumar el margen de error. Y listo. Este será nuestro resultado, nuestro intervalo de confianza con estos datos que nos están proporcionando. Y ahora vamos a calcular
el intervalo de confianza con el segundo caso, que tenemos aquí 20 datos. No conocemos la desviación estándar poblacional. Cuando tengamos eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar el complemento análisis de datos. Este complemento no viene activado, hay que activarlo en su Excel. Voy a hacer el proceso rápidamente. Vamos a darle clic en la pestaña Archivo y en la parte de abajo tenemos Opciones. Una vez que le damos clic en Opciones, nos aparece esta ventana de Excel que dice Opciones de Excel. En el panel izquierdo tenemos la opción Complementos. Le voy a dar clic, por unos segundos cambia la pantalla y en la parte de abajo tengo un botón, el botón Ir. Le vamos a dar clic y nos va a aparecer los complementos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos ya el complemento seleccionado porque ya lo tengo instalado. Pueden seleccionar herramientas para análisis VBA o herramientas para análisis. Una vez que tenemos la selección, hay que darle clic en la casilla. Una vez que tenemos la selección, le damos clic en aceptar. Listo, van a tener su complemento activado. Bien, entonces vamos a darle clic al análisis de datos, al complemento análisis de datos. Una vez que le damos clic, nos abre una ventana y vamos a tener varias opciones en esta ventana. La opción que vamos a seleccionar será estadística descriptiva. Seleccionamos y después clic en aceptar. Nos va a aparecer una ventana que dice estadística descriptiva, un rango de entrada. Aquí en rango de entrada vamos a seleccionar los datos. Observen que ya seleccioné todos los datos, son 20 datos y tengo la selección de A1 hasta A20. Y después dice agrupado por filas o columnas. Está agrupado por columnas, entonces lo dejamos activado. No tengo ningún título, por lo tanto no voy a activar esta opción. Rótulos en la primera fila es cuando tengo un título en la parte de arriba y selecciono los títulos. Puede ser un texto y no pasa nada porque lo reconoce cuando le doy clic aquí, activo rótulos en la primera fila. Como no tengo títulos, no coloco rótulos en la primera fila. Y ahora vamos a las opciones de salida. Las opciones de salida, vamos a darle clic. Generalmente está así, está seleccionada la segunda opción, que es en una hoja nueva. Nosotros le damos clic en rango de salida y vamos a seleccionar una celda. ¿Sí? Yo voy a seleccionar C1. Ya tenía resuelto el ejercicio, por eso es que tenía ya los valores seleccionados. Pero al momento de darle clic a rango de salida nos activa el campo y va a estar en blanco. Entonces vamos a seleccionar una celda, en este caso es C1. Después también esto no está seleccionado. ¿Sí? En un inicio van a ver que están las casillas sin palomita. Entonces hay que seleccionar resumen de estadísticas y nivel de confianza para la media. Aquí vamos a utilizar el nivel de confianza que nos sugiera el ejercicio. Y si no nos dice qué nivel de confianza vamos a utilizar, siempre será 95%, que es el valor que se utiliza por default. Entonces le vamos a dar clic en aceptar y vean qué pasa. Nos da una columna de resultados, un cuadro de resultados. Vienen varios resultados, solo vamos a ocupar la media. Vamos a ocupar el último valor, que es el nivel de confianza para el 95%. Este nivel de confianza prácticamente es mi margen de error, lo voy a colocar en la parte de abajo. Y bueno, observen que tenemos una tabla que nos da al lado derecho, ocupa dos columnas. Si yo tengo algún valor en alguna de estas celdas donde vaya a aparecer mi tabla o mi cuadro, me va a aparecer un anuncio que diga tienes valores aquí, deseas reemplazarlos. Entonces ya sería cuestión de que no tengamos valores hacia la derecha y 17 celdas o 16 celdas para que no estemos borrando datos que ya tenemos capturados en el Excel. Bueno, para este caso tenemos una fórmula que, si se dan cuenta, es similar a la fórmula de
el intervalo de confianza con una desviación estándar poblacional conocida. Observemos que tenemos z, tenemos sigma y tenemos n. En la segunda fórmula tenemos algo muy similar, cambiando z por t y cambiando sigma por s. Eso es porque ahora tenemos una desviación estándar muestral, que sería prácticamente este valor que estamos viendo en la tabla de resultados de estadística descriptiva. Pero nuevamente vamos a utilizar este método muy sencillo de sumar y restar solo el margen de error. Ya identificamos cuál es el margen de error aquí. Tenemos que el margen de error es 3.20. Entonces hay que sumarlo y restarlo a la media. Entonces vamos a calcular el mínimo. El mínimo será la media muestral, menos el margen de error, que está en la parte inferior. Ya tenemos el valor mínimo. Y el valor máximo sería la media más este margen de error. Entonces nuestro resultado, nuestro intervalo de confianza será de 48.29 a 54.70. Podríamos hacer algo similar como lo hicimos en este caso donde teníamos la fórmula de intervalo de confianza. Hay que observar cómo lo haríamos. Ahora utilizaríamos el intervalo de confianza con t. Esa sería la función. Nos pide también un alfa. El alfa sería de 0.05. Aquí tendremos que calcular la desviación estándar. ¿Sí? Entonces yo ya la tengo calculada. ¿Sí? Pero voy a hacer primero el intervalo de confianza con los datos que ya tengo aquí y después calculo las fórmulas. Eso es solo para corroborar que lo podemos hacer de dos formas diferentes, ya sea con toda esta tabla de resultados o con la función intervalo de confianza. Y luego me pide un tamaño, el tamaño son 20 datos, entonces selecciono 20. Si se dan cuenta, la tabla me está dando los dos resultados, que es desviación estándar y cuenta. ¿Sí? Entonces, Enter, y me da el mismo resultado del margen de error. ¿Ok? Entonces, a mí se me hace más práctico usar este cuadro de resultados, porque solamente sumo y resto, y si no aquí tendría que hacer más cálculos. ¿Por qué? Porque si no tengo el cuadro de resultados, entonces yo tengo que calcular la media con la función promedio. Y tengo el valor de la media muestral. También la desviación estándar. En este caso sería la desviación estándar muestral. Si observemos esa función desbest.m, me da el mismo valor de la desviación estándar. Y después cuenta, a pesar de que puedo visualizar los datos y poner solamente 20, también puedo contar. ¿Sí? Por ejemplo, contar. Selecciono y me va a dar 20. Entonces puedo usar tres funciones por separado. Después utilizar la cuarta función, que sería intervalo, ¿no? Obviamente seleccionando mis valores y ya obteniendo el máximo y el mínimo, y luego sumar y restar el intervalo. Estas son las dos formas de resolver los intervalos de confianza, pero pueden utilizar solamente una de ellas. A mí me parece más fácil con análisis de datos. Y bueno, esta es la explicación de del cálculo de los intervalos de confianza para medias poblacionales con desviación estándar conocida y con desviación estándar desconocida. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.